Seguimos en La Amiga, estamos en vivo por BTV con el coronel Guillermo Cedrés, presidente del Centro Militar. Lo primero que tengo que decirle es agradecerle que haya venido, porque más de un camarada suyo le sacó el cuero a la bayoneta, porque está bravo dar la cara en estos momentos. Quiero agradecer que haya venido. Muy bien. ¿Qué le pareció el discurso del comandante en jefe? Le pregunto porque allí en Sí. el TEI que veíamos se veía a su antecesor en el Centro Militar, Sí. el general Manuel Fernández, en un discurso muy tradicional de los centros sociales, un discurso muy duro, digamos, que no se compadece con este discurso que pronunció el general Aguerre. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, yo lo vi bien, lo compartí, lo dije desde un primer momento. Cuando me preguntaron que compartía y estaba en la misma sintonía, el discurso del comandante es un discurso para un momento determinado, en una situación muy especial, y creo que está bien, que tomó una decisión adecuada. Lo que precipita esto es la aparición de los restos de Julio Castro. Todo parece indicar por la manera en que, según la autopsia, lo habrían asesinado. Un poco eso es lo que precipita, ¿no? Da la impresión de que sí, creo que sí. Ahora, el comandante en jefe habla de que no quieren en las fuerzas homicidas, no queremos delincuentes, ¿no? En ese contexto, un torturador, una persona que tortura, en el contexto de aquella guerra interna, ¿está contemplado dentro de eso, para usted, dentro de esa definición de delincuente o de homicida? Bueno, el tema es que en realidad nosotros hoy estamos fuera de contexto, porque estamos hablando de cosas que pasaron hace mucho tiempo. Entonces, analizar hoy cosas de 35, 40 años atrás se hace muy difícil y se puede ser injusto con las circunstancias, con los hechos. O sea que la valoración de esto hay que hacerla empezando desde aquel momento. Entonces nosotros nos tenemos que retrotraer a una innecesaria guerra revolucionaria que trajo una dictadura. Y entonces trajo aparejado todos estos hechos. Nosotros los oficiales del ejército, el ejército no actuaba en estas cosas, al contrario. Éramos un ejército muy de paz y un ejército muy que acataba totalmente el poder civil. Esos hechos, esa guerra, nos puso a nosotros en esta situación. Entonces las situaciones estas después traen aparejadas, que pueden haber desbordes, que pueden haber cosas de este tipo. Desde luego que esto nos conmovió a todos, la forma. Pero si nos retrotraemos, también vamos a recordar que a Pascasio Báez, el peón rural, a Pascasio Báez lo asesinaron, lo enterraron también para ocultarlo. Los Tupamaros. Los Tupamaros. Claro, coronel, O sea, pero los Tupamaros eran un grupo terrorista y el ejército era el ejército de Artigas, era la ley. De un lado teníamos unos terroristas que uno podía entender que esa guerrilla que era el terrorismo hiciera una barbaridad como la que hizo con Pascasio Báez. Pero el ejército de Artigas, el ejército que era la ley, no lo estoy justificando. No, te lo estoy diciendo, le estoy marcando la diferencia, ¿no? No lo estoy justificando. No, lo que sucede es que los hechos se suceden y coinciden, y coincide que, bueno, dentro de nuestras filas quizá hayamos tenido gente que no hayan actuado debidamente. Cuando usted dice eso, ¿a qué se está refiriendo exactamente? Y bueno, yo este hecho, por ejemplo, no lo comparto en absoluto. La ejecución de un detenido. Sí, no, sin duda, sin duda. Hasta ahora el discurso oficial de los militares sostenía, digamos, el discurso oficial, el relato, digamos, de la historia de los desaparecidos era que, a diferencia de lo que ocurrió en Argentina, donde hubo ejecuciones, incluso ejecuciones masivas, en Uruguay las muertes que luego derivaron en desapariciones se produjeron en el contexto de sesiones de tortura que eran para extraer información y no en ejecuciones como esta, que parece ser lo que provoca este cambio, ¿verdad? Ahora, cuando usted dice que se producían estos desbordes, en un cuartel, que uno dice, no sabe la seguridad que hay en un cuartel, hay vigías en las esquinas, sí. Es muy difícil entrar, es muy difícil salir, es muy difícil pasar por la puerta, ¿no? ¿Cómo es posible que entierren un cuerpo? Hay que enterrar un cuerpo.
Bueno, lo enterraron en un predio que estaba fuera del cuartel, ¿no? Muy cerca de allí. Sí, está cerca, pero está fuera del cuartel, o sea, no tenía custodia militar. El centinela más cerca estaba a 1 kilómetro de ahí. O sea, no había quien controlara eso. Claro, pero adentro del cuartel había habido más, los enterramientos. No, estaban en esos predios. Claro, En los predios esos que estaban fuera digamos, de la custodia de los Pero lo que yo voy centinelas es, y de la custodia en sí del la cuartel. diferencia entre este enterramiento de Julio Castro Sí. y el de otros que murieron en tortura es muy sutil la diferencia, ¿no? Bueno, pero era en el entorno de esos lugares. O sea, eran lugares fuera de la vigilancia del cuartel. Nadie va a ir a un cuartel y va a decir, vengo a enterrar a una persona. Paso raya, voy para atrás. Sí. Cuando usted habla de estos desbordes y se refiere concretamente al caso de Julio Castro, Sí. que fue ejecutado, usted también se refiere a desbordes cuando el muerto había muerto en tortura. También Sí, se desde refiere. luego, Pero desde la luego. tortura, ¿no era un método generalizado en el ejército en aquel momento? No, para mí no era. Y es más, estas actuaciones no las realizaron todos los oficiales. Era una ínfima minoría que eran los oficiales que se encontraban en los servicios, que tenían que actuar directamente. Usted se refiere a los O servicios sea, de inteligencia. claro, los cuarteles en sí, el personal que estaba en el cuartel, terminó de actuar prácticamente en el año 73, 72, 73. Cuando terminó Es la decir, lucha con la guerrilla. Claro, nosotros nunca recibimos una orden de matar a nadie, ni recibimos una orden de torturar a nadie. ¿Usted recuerda las O sea, declaraciones de Medina, del general sí. Medina, que fue comandante en jefe del ejército, luego fue ministro de Defensa del gobierno de Sanguinetti, en una famosa entrevista que le hace el periodista César Ricandia, donde él reconoce públicamente que dio órdenes de torturar? O sea, no parece, digamos, no parece tan... Usted perdóneme, ¿no? No, pero yo no lo entendí así, que le haya dicho que dio órdenes de torturar. Sí, él dijo No. que dio órdenes de Bueno, torturar. Eso termina yo, así la entrevista. sinceramente, ¿Usted no entiende que hay una nunca lo percepción, sentí eso, que hay una sí. percepción de que, más allá de la gente que sufrió esto, Sí. de la gente que estuvo en el medio de aquel combate, ¿no hay una percepción de que la tortura fue una cosa generalizada? Y bueno, puede haber una percepción porque también hay intereses creados en todo esto. Cada cual ve las cosas desde su punto de vista y arrima aguas para su molino. Eso es muy claro también. Ahora, yo soy categórico. Nunca recibí una orden de torturar a nadie y nunca di una orden de torturar a nadie. Como así tampoco nunca recibí una orden de matar a nadie ni sentí que se diera la orden de matar. Tampoco sentí que alguien dijera que íbamos a hacer un pacto de silencio, que no íbamos a hablar, que no... No es Nunca. eso del pacto de Eso- silencio, porque otra de las cosas que el comandante en jefe del ejército mencionó en su discurso fue una exhortación a quienes tenían información, a quienes tengan información, que la proporcionen para poder descubrir los cuerpos, porque si hubiera habido un pacto de silencio, ese pacto caducaba. Ajá. Se habló mucho de la existencia de una especie de pacto de silencio en los últimos años para no... Claro. Lo que pasa es que no se trata, es decir, yo pacto de silencio, reitero, lo rechazo nuevamente, nunca sentí. Pero aparte, en las operaciones, en este tipo de situaciones, hay una natural discreción en todas las acciones y en los hechos. Incluso hay una natural discreción para salvaguardar nombres de personas que han aportado informaciones. Entonces, es decir, esto no es una cuestión pública que uno salga y lo comente al otro día y haga el comentario como si fuera un partido de fútbol. Es una cosa bastante seria y reservada. Claro, pero la información Entonces, que se le dio a la con Comisión con para el la Paz... secreto ese, incluso se evita poder dar a conocer nombres de personas. Una cosa es el secreto y otra cosa es el silencio. Claro. El silencio es que nadie da nada, el secreto es que se da Bueno, en reserva. sí, sí. Usted dice que eso siempre fluyó, siempre Sí, hubo sí. disposición de alguna gente a informar. Sí. ¿Y la está viendo? ¿Qué está pasando ahora? ¿Está viendo contactos? ¿Qué Bueno, es lo que usted sabe? Yo no tengo contactos y no tengo tampoco información. De camaradas Es que... decir, veo a los camaradas, los voy a ver, los voy a apoyar, porque los camaradas están pasando una situación mala, están presos, y entiendo, siempre lo entendí toda la vida, que a los presos y a los enfermos hay que irlos a visitar, y eso es lo que hago. Y si los puedo apoyar desde el punto de vista humano, los apoyo. ¿Usted piensa que cuando Aguerre menciona a homicidas y delincuentes, no se está refiriendo a Gabazo, a Cordero, a Silveira, a Arab?
No me gusta dar nombres. No, pero ¿se está refiriendo a los que están presos? No sé a quién se está refiriendo. Eso en realidad habría que preguntárselo a él, pero yo no puedo discernir por él a quién se está refiriendo. ¿Usted los encuadra dentro de esa definición? Y bueno, yo por ahora no encuadro a nadie. A mí me gustaría que se supiera quién hizo esto. Eso sí, me gustaría realmente. Bregaría para que se supiera quién fue el autor material de este hecho. Para eso se necesita información. Y bueno, sí, se necesita información, se necesita investigación. Digo, porque yo le decía hoy, más allá de que haya estado el cuerpo de Castro haya estado enterrado fuera del batallón, ¿verdad? Para enterrar un cuerpo, para trasladarlo hasta ese lugar, para matarlo. Era un detenido, que estaba detenido en poder de las fuerzas conjuntas en ese momento. Los bandidos, digamos, los que se apartaron, sí, debieron sacárselo a las Fuerzas Armadas, ejecutarlo, trasladarlo hasta ese lugar, hacer un agujero, taparlo. Más de una persona tiene que haber sabido eso, ¿no? Es probable, pero no muchas más de 2 o 3 personas de repente. Quizá no muchas más. ¿Y los jefes de las unidades? No, los jefes de las unidades no tienen nada que ver con esto. Los jefes de las unidades, pienso que no. En este caso en particular, creo que no. Porque no creo que nadie le vaya a ir a decir al jefe, vengo a enterrar un muerto en su cuartel. No, pero había alguien que tenía detenido a Julio Castro. Lo tenía detenido. Sí. Y alguien vino y se lo sacó. Bueno, son elementos compartimentados todos esos. O sea, no lo sabía todo el mundo eso. Yo todas estas cosas, nosotros, la totalidad de los oficiales, de los que somos ahora retirados. Usted era capitán cuando el golpe de Estado. Sí, teniente primero, ascendía a capitán. Venimos a saber muchas cosas ahora y todos los días nos enteramos de algo. Pero ¿Tiene que pedir perdón? ¿El ejército tiene que pedir perdón? No, el ejército no tiene que pedir perdón. ¿Por qué no? El ejército es una institución de la nación, es una institución del Estado. Acá hay gente en el medio que también manejó todas estas cosas. Hubo un poder político, porque esto empezó en democracia. Así que no somos tampoco... es un tema estrictamente del ejército, es un tema en el que está envuelto toda la nación. Empezó con la guerra, reitero, y que quede muy claro, si no hubiera habido guerra revolucionaria y no hubieran existido las atrocidades, porque estas atrocidades de ahora son las mismas atrocidades de aquellos momentos, si no hubieran existido esas atrocidades no hubiera existido esta dictadura. Desde luego que no hubiera existido. Le reitero y que el poder político dejó un vacío en ese momento. Hay un discurso de acomodar la historia para presentar a los malos de un solo lado. Sí, sí. Eso es una realidad. Sí, claro. Ahora, otra realidad es, y se lo repito, de que de un lado había subversivos y del otro lado uno esperaba que estuviera la ley. Y al final no estuvo la ley. No, estuvo la ley. Pero son seres humanos que cometen errores y cometen delitos. Y como dijo el comandante, el ejército, y yo estoy totalmente de acuerdo, no debe acoger asesinos. Y desde luego que no. Si una persona que haya cometido un crimen por cometerlo, está totalmente fuera de que el ejército lo tenga que proteger. Es decir, el ejército puede hacerse cargo de sus servidores que actuaron en acciones y que tuvieron obligación de realizar determinados actos, pero no puede hacerse cargo de cosas que no era necesario hacerlas. Coronel, le quedo agradecido que haya estado. Bueno, muy bien.